Hola, espero se encuentren bien. Hace rato que no me he sentado a grabar estos videos. Había estado un poco ocupado por cuestiones del doctorado y publicar algunas cosas y el trabajo y así. Pero vamos a continuar ya con los aspectos de la metafísica, de los atributos del pensamiento y la extensión en Spinoza. Vi que esto de Spinoza les ha gustado, entonces lo voy a continuar. Espero poder hacerlos relativamente seguidos. A lo mejor me doy unos descansos como cada sección que tratemos. Por ejemplo, ahorita vamos a tratar en dos videos la parte de los atributos. Luego me echaré otros dos o tres de la epistemología y así. Entonces, a lo mejor entre los atributos y la epistemología, una vez que salgan los de los atributos, hay como 2 semanas de descanso, una semana de descanso, y luego vuelven a salir, ¿vale? Por cierto, pronto también va a salir el artículo que estuve haciendo estas semanas. Entonces, si no es que ya salió para cuando suba este video, entonces, por si lo quieren leer y les interesa sobre todo aspectos de la relación entre el habla privada y la teoría de la mente, pues se los dejo ahí al costo, ¿vale? Bueno, vamos a continuar, sobre todo porque ya es tarde aquí donde estoy. Vamos con los atributos como tal. Primero vamos a tratar los atributos de manera más general, relacionándolo con la doctrina de Descartes. Vamos a caracterizar qué entiende por el atributo del pensamiento y qué entiende por el atributo eh, de la extensión. Y posteriormente en el siguiente video ya vamos a tratar en específico la teoría sobre los atributos de Spinoza. Bueno, sobre los atributos en general hay que primero caracterizar a Spinoza, digo a Descartes, como lo hicimos en otros videos, que por ejemplo cuando tratamos la sustancia. Aquí vamos a centrarnos en la idea de atributo, ¿vale? Vamos a ver que Descartes divide los atributos en dos tipos. Aquellos que son atributos principales o esenciales, es decir, aquellos que expresan la esencia de una sustancia. Recordemos que sustancia en Descartes es simplemente algo que es independiente causalmente, a diferencia de Aristóteles, que es algo que es independiente en sentido de que es el sujeto de los y no predicado, ¿no? Bueno, en atributos están los esenciales. Por ejemplo, uno puede decir que de la sustancia pensante el atributo específico es el pensamiento y de la sustancia física que es su extensión. Ese es el atributo esencial o lo que expresa su esencia. Y bueno, en cuanto a los modos, los va a entender igual como propiedades, al igual que los atributos principales. Sin embargo, van a ser cuestiones tangenciales y que implican a los atributos o propiedades esenciales. Por ejemplo, si hablamos de algo, vamos a tocar algo básico, ¿no? Supongamos una esfera, ¿no? Esa esfera, pues es con necesidad algo que es extenso. Ajá. ¿En qué sentido? Bueno, ahorita vamos a ver las propiedades, pero podemos adelantar que si es extenso, pues tiene que estar en un espacio tridimensional. Ajá. Y porque está en un espacio tridimensional, efectivamente es extenso. En el caso del pensamiento, pues podríamos decir, para que alguien pueda siquiera, para que alguien pueda tener una duda, esa duda implica que es un pensamiento, ¿no? Hay un estado mental tal que indica duda de algo. De aquí, pues obviamente podemos sacar alguna cuestión esencial de Descartes, digamos, unos tres presupuestos esenciales. Uno, que toda propiedad o es el atributo principal o es un modo. Es uno u otro. Es decir, explica la esencia o no explica la esencia y depende de la esencia. Todo modo va a implicar un atributo, por lo que dijimos, ¿no? No puedes no concebir, no puedes concebir un determinado modo sino siendo un atributo específico, ya sea en el caso de cualquier estado mental, que evidentemente es mental, y en cualquier cosa física, que efectivamente es una cosa extendida en el espacio. Y luego,
solo hay dos atributos esenciales para Descartes. Estos son, como muy famosamente se ha dicho innumerables veces, pensamiento y extensión. Y cada propiedad en general va a ser de uno o de otro tipo. Ahora, Spinoza también va a retomar esa terminología de Descartes, así como vimos que también retomaba la terminología de, de Aristóteles y Descartes respecto a la sustancia. Uh-huh. Sin embargo, pues las va a introducir dentro de su sistema y pues, van a cambiar las relaciones que mantienen con otros y va a ser diferente. Uh-huh. Vamos primero con lo más simple. Pero lo más simple es ver su definición esencial, ¿no? Nos dice Spinoza en la Ética, justamente en la segunda página, a menos en mi versión, eh, empezando la Ética, las definiciones, dice Spinoza. Por atributo, entiendo aquello que el entendimiento percibe de una sustancia como constitutivo de la esencia de la misma. Aquí, por un lado, estamos viendo que, pues, como Descartes, en un sentido muy cartesiano, el atributo es aquello que expresa, digamos, la esencia de la sustancia. Eso es cierto y lo mantiene nuestro querido Spinoza. Sin embargo, hay algo muy importante y que hace mucho ruido. Ya lo habíamos mencionado en otros videos, pero es la parte de que dice que el atributo es aquello que el entendimiento percibe como esencial de una sustancia. Esa pequeña parte de ahí donde dice que pone relativo a el entender o al intelecto o a un sujeto que está en relación cognitiva con la sustancia, eso es lo más esencial de la definición de Spinoza y que no comparte con Descartes. Esto pues ha llevado obviamente a diferentes tipos de lectura de esta parte de la filosofía de Spinoza, ¿no? Algunos van a sugerir que los atributos son meramente cuestiones subjetivas, relativas, eh, de alguna forma inesenciales de la sustancia, y el otro es una lectura realista, como la razón es inmune a equivocarse, que justamente estas cuestiones sean este, propiedades reales de la sustancia en sentido independiente de la mente. Ajá. Y como vamos a ver, ninguna es del todo 100% verdadera. Ambas enuncian algo verdadero sobre la concepción de Spinoza, pero la concepción de Spinoza es más complejo que eso. Ajá. Lo vamos a tratar hasta el segundo video, pero quédense conmigo para entender un poquito del background. Ahora, que hay que caracterizar qué entiende por cuerpo Spinoza o qué tiene por los aspectos del cuerpo, porque es una concepción que va a compartir con Descartes. Va a tomar la concepción de la física cartesiana, la va a decir esencialmente, sí, Descartes estaba en lo correcto sobre la extensión. Sin embargo, va a diferir en unos aspectos bastante importantes. Dice Spinoza sobre la caracterización de la naturaleza de la sustancia del cuerpo como extensión, nos dice que básicamente la extensión es un espacio tridimensional euclidio. Ajá. Que es la concepción de Descartes, en esencia, y que puede ser determinado de diferentes formas, este cuerpo en este espacio euclidio. Puede tener un tamaño particular, una forma particular y estados de movimiento y reposo que caracterizan a ese objeto. A ese objeto, pero en un sentido muy pobre, porque si lo entendemos como lo entiende Descartes y como lo está entendiendo Spinoza, pues en realidad son meros objetos geométricos moviéndose en un espacio tridimensional. Eso es lo que entienden por extensión.
y lo que entenderían por un cuerpo. Un cuerpo es básicamente un objeto que tiene un tamaño particular, una forma particular y un movimiento particular, y que entra en contacto con otros cuerpos, que tienen, obviamente, tamaños particulares, formas particulares y movimientos particulares. Pero si se fijan en ese tipo de concepción, las cosas no tienen olores, no tienen colores, no tienen ninguna de estas propiedades que dentro de la concepción de Spinoza y de Descartes van a entrar en lo que serían los aspectos mentales. Ajá. Y si bien Spinoza va a retomar este aspecto de, de Descartes, difiere en un aspecto muy chiquitito pero importante. Ajá. Y es que para Spinoza, todas estas cuestiones que decíamos del tamaño, la forma, y etcétera, son derivables de la idea de movimiento y reposo. Por eso vemos que en la segunda sección de la ética, después de la proposición 13 del segundo libro de la ética, vienen una serie de axiomas importantes sobre el cuerpo. Ajá. Nos dice, el primer axioma, todo cuerpo o se mueve o está en reposo. ¿Vale? O sea, todos los cuerpos se mueven o están pues, quietos, que es algo esencial de todos los cuerpos. Luego, cada cuerpo se mueve ya más lentamente, ya más rápidamente. Entonces, es decir, que todos los cuerpos se mueven. Sin embargo, varían en qué tan rápido, qué tan lento se mueven. Pero todos se mueven o no se mueven. Ajá. Y luego de esto se sigue un lema 1 que dice, los cuerpos se distinguen entre sí en razón del movimiento y el reposo, de rapidez y la lentitud, y no en razón de la substancia. Es decir, lo más esencial de un cuerpo no es el hecho de que no se diferencia en el sentido de que son sustancias particulares, individualizadas, etcétera, sino se diferencian simplemente por el hecho de estar unas en un determinado movimiento y un determinado reposo que hace que, obviamente, o parece ser que implica Spinoza, o nos quiere llevar a decir que de este tipo de movimiento y este tipo de reposo se siguen las otras propiedades que son, digamos, el tamaño, la forma particular, es decir, una serie de cuerpos se acumulan en otros cuerpos y unas comunidades o unas multitudes que constituyen unos cuerpos. Algo similar a lo que podríamos entender actualmente por esta idea de que los, los, las unidades subatómicas conforman átomos, los determinados átomos implican determinadas no moléculas, elementos, determinadas combinaciones de elementos implican determinadas moléculas, determinados conjuntos de moléculas implican determinados, a lo mejor, organismos, ¿sí? A lo mejor un organismo unicelular, ¿no? Luego, determinada cantidad de organismos unicelulares implican órganos y determinadas cantidades de órganos implican seres vivos, multicelulares, complejos, como a lo mejor los mamíferos o los vertebrados, bueno, los mamíferos, bueno, los vertebrados es algo más amplio, bueno, los mamíferos o a lo mejor otro tipo de organismos, ¿no? A lo mejor eh, los hongos o lo que sea, ¿no? Y dentro de esos, pues obviamente tenemos los mamíferos, pues tenemos personas, y tenemos perros, y tenemos, me explico, todos esos son, o parece que Spinoza quiere que entendamos que todos esos son simplemente acomodos de cuerpos que están en reposo o en movimiento y que de ahí se deriva todo lo demás. Exactamente cómo funciona eso no es muy claro y no me parece que lo hubiera tenido muy claro desde entonces. De hecho, hay algunas cartas que indican que Spinoza nunca lo desarrolló muy bien, pero sin duda se sale un poco de la física cartesiana. Pero está interesante cómo lo llevó a concebir, ajá, que parece ser que pues, es rescatable por lo que les digo en nuestra concepción moderna, ¿no? Ahora, en cuanto a la caracterización de la mente como este determinado atributo, hay que decir varias cosas, pero una cosa muy interesante que dice Spinoza es que la mente es la idea del cuerpo.
literal dice eso, miren, el objeto de la idea que constituye el alma humana es un cuerpo, o sea, cierto modo de la extensión existente en acto. Es decir, que a cada cuerpo le corresponde una determinada idea. Y tiene que ver con este paralelismo espinosista. Pero también implica un panpsiquismo, porque eso implica que es constitutivo de toda la naturaleza que a cada cuerpo le corresponda una idea. Y esto es una idea loquísima, complicadísima de entender, pero parece ser como si nos estuviera sugiriendo Spinoza que cada cuerpo, el que sea, le corresponde una idea particular. No importa qué tan complejo o insignificante sea el cuerpo, si estamos hablando de partículas, si estamos hablando de lo que sea, pero a cada cuerpo le sigue una determinada idea. Y eso es algo sumamente potente que estuviera diciendo un filósofo en esos momentos, ¿vale? De hecho, también es interesante porque hace una distinción espinosa de diferencias cualitativas de estas ideas del cuerpo, o estas ideas que corresponden al cuerpo. Miren, les leo un fragmento que es muy importante. Es del, si no mal recuerdo, es de la proposición 7 de la segunda sección, o en el segundo libro, pues, de la ética. Dice, todo cuanto hemos dicho acerca del cuerpo humano debe decirse necesariamente acerca de la idea de cualquier cosa, que es lo que les decía, ¿no? No obstante, una es más excelente y contiene más realidad que otro según que su objeto sea más excelente. Aquí se refiere obviamente a que el cuerpo sea más excelente y por tanto la idea de ese cuerpo sea más excelente. O sea, la mente de ese cuerpo sea más excelente. Luego dice, cuanto más apta es un cuerpo que los demás para obrar o padecer muchas cosas a la vez, tanto más apta es su alma que las demás para percibir muchas cosas a la vez. Entonces aquí está haciendo una diferenciación entre estos cuerpos más excelentes o estos cuerpos más complejos, ¿no? Tienen una mayor capacidad cognitiva. Ajá. Esa es una parte importante. Y luego dice otra. Y que cuanto más depende las acciones de un cuerpo, de ese solo cuerpo, y cuanto menos cooperan otros cuerpos en la acción, tanto más apta es su alma para entender distintamente. Es decir, cuanto más es la causa efectiva de algo, esa, ese, ese cuerpo, cuanto más excelente es, cuanto más libre es, cuanto más comprende es y cuanto mejor es, digamos, ese cuerpo relativo de los otros cuerpos. Es decir, Spinoza nos está proponiendo una idea muy interesante en la cual, si no a lo mejor no lo toca así, pero hay unas diferencias cualitativas importantes entre los diferentes cuerpos. Y esas diferencias cualitativas son, digamos, grados de complejidad en los diferentes cuerpos y sus capacidades reflexivas o sus capacidades cognitivas y también la capacidad que son más aptos para autodeterminarse. Ajá, y ser más libres. Entonces, más libres y tener las mejores facultades. Eso es sumamente interesante en la, en la filosofía espinosista y me parece que es un buen antecedente de todas estas concepciones modernas que tenemos sobre, sobre la complejidad evolutiva de los organismos y también sobre los diferentes niveles cualitativos que existen en sus psiques. Ajá. Entonces, es algo muy, muy interesante, es una idea muy potente y que me parece muy rescatable inclusive actualmente. Ajá. Estemos o no de acuerdo con Spinoza, porque por ejemplo, pues, a lo mejor no podemos estar todos de acuerdo con su panpsiquismo, ¿no? Porque pues nos parece a lo mejor inaceptable que estemos hablando de, de que siempre tenga que haber una idea acompañada de todo cuerpo, cuando pues a lo mejor por la idea anterior podríamos sugerir que pues,
y además ya con teorías más modernas, que tiene que desarrollarse lo suficientemente, en términos de Spinoza, la relación entre los cuerpos para que pueda emerger siquiera una mente, ¿no? Pero bueno, eso ya, digamos, serían desacuerdos que podríamos tener con Spinoza, pero no quita que la idea de Spinoza es excelente. Ujú. Y mucho más potente que la de, que la de Descartes. Y ahora, lo último que vamos a tocar en este video es la idea del paralelismo. Y esto se sigue básicamente de la idea de que solo hay un orden causal en el mundo. Esto ya la hemos tocado en otro video, pero es básicamente el orden y conexión de las ideas es el mismo que el orden y la conexión de las cosas, ¿no? Spinoza cree que esta proposición es la demostración de. Y que, si bien Spinoza cree que en realidad esto lo puede probar solo con el axioma número 4 de la ética, se los leo, el primer libro de la ética dice, el conocimiento del efecto depende del conocimiento de la causa y lo implica. Ajá. Eso es lo que nos dice Spinoza, que de ese puro axioma se puede derivar sus conclusiones paralelistas, pero no queda del todo claro cómo eso funciona. Sin embargo, más adelante en el escolio de esa misma, sí nos da una mejor comprensión de eso. Uh-huh. Ya lo habíamos citado en extensión, ahorita nada más voy a irme al pedazo importante, ¿vale? Dice, en tanto se consideren las cosas como modos de pensar, debemos explicar el orden de la naturaleza entera, o sea, la conexión de las causas, por el solo atributo del pensamiento, y en tanto se consideren como modos de la extensión, el orden de la naturaleza entera debe asimismo explicarse por el solo atributo de la extensión. Y lo mismo entiendo respecto de los otros atributos. De ahí se sigue su paralelismo. Esa es una mejor defensa de su paralelismo. ¿En qué sentido? En el sentido de que sí, es un orden de las causas único, el cual compete a una sustancia, sí, eso lo entendemos. Sin embargo, eh, el, esta forma de concebirlas como uno u otro atributo son independientes una del otro y a la vez son paralelas e idénticas una de la otra. Eso es lo que nos está diciendo Spinoza. Por eso dice que cuando lo concibamos desde el pensamiento, pues todo debe explicarse desde el orden del pensamiento, y cuando lo consideremos desde la extensión, todo ha de considerarse desde la extensión. Esa idea es muy, muy potente. Muy potente porque por un lado nos está diciendo que solo hay un orden causal y que a la vez tenemos múltiples formas de considerarlo, y que esas formas de considerar ese único orden causal son independientes una de las otras en tanto las consideremos o las concebimos. Es decir, está poniendo esa independencia de y ese aspecto paralelo uno del otro, pero que a la vez subyace solo un orden causal de, lo está poniendo relativo al intelecto, al conocimiento, a la razón, a un sujeto que conoce ese determinado orden de las causas. Y eso es lo que es muy interesante y que ahorita no vamos a explorar del todo, pero quiero que se queden con esa idea, porque en el siguiente video vamos a ver entonces cómo hacer coherente esta idea de Spinoza. Uh-huh. Y nos va a quedar ya muy claro en una serie de proposiciones específicas qué es lo que pues, podría ser una buena concepción de todo esto que nos está diciendo Spinoza, que a lo mejor algunos ya lo han intuido por dónde voy a ir. Uh-huh. Por mi super énfasis en el aspecto de relativo al entendimiento, ajá. Pero lo vamos a tener que dejar para el próximo video, pero espero que esto haya sido una buena introducción a la temática, ¿vale? En el sentido de que ya vimos el aspecto histórico de qué onda con los atributos, qué entiende específicamente Spinoza
por los atributos, y de los dos que suele mencionar todo el tiempo, que son el pensamiento y la extensión, que habíamos dicho que, como se puede ver en esta cita, no es el único atributo que concibe Spinoza. Sin embargo, son los atributos más importantes para su ética. Ajá. Después de todo, al fin de cuentas, ¿por qué sería importante esos dos atributos en específico? Pues bueno, porque al final de cuentas, siempre que hablamos de las personas, pues estamos concibiéndolos como que pertenecen a estos dos atributos. Ya sea cuando hablamos de la mente o hablamos de su cuerpo, pero siempre los conseguimos de estos atributos. Y pues, como la ética compete a las personas, pues obviamente no nos interesan los otros atributos. Entonces no fue la necesidad de Spinoza tratar los otros atributos, que es justamente lo que habíamos dicho cuando tratamos de pasada la idea de atributo. Pero bueno, los veo en el siguiente video. No sé si lo vaya a grabar ahorita. Yo creo que ya hasta mañana ya es bastante tarde aquí. Ya son casi la 1, entonces me voy a ir a descansar. Nos vemos. Cuídense.